de abril de 1916 fueron las elecciones que terminarían consagrando a Hipólito Yrigoyen como presidente. Todos ahora sabemos cómo fue la historia, pero tenemos que tener en cuenta que a principios de ese año, a principios de 1916, la Unión Cívica Radical aún no sabía si iba a presentarse a esas elecciones. Estaban discutiendo entre ellos si existían las garantías suficientes con las leyes Sáenz Peña para asegurar la transparencia electoral. Transcurrieron los meses de verano y para marzo de ese año, los radicales empezaron a proclamar las candidaturas para diputados y para electores de presidente en los diferentes distritos. Todos daban por hecho que Yrigoyen sería candidato a presidente, pero Hipólito Yrigoyen aseguraba que él no aceptaría la candidatura. Desde 1892, Yrigoyen había declinado diferentes ofrecimientos, a senador, a diputado, a ministro, a gobernador, y se llegaba a 1916 con la Convención Nacional reunida en el Teatro Victoria, con los convencionales adentro, con una multitud en la calle, todos gritando Hipólito Yrigoyen, pero Yrigoyen no estaba ese día en la convención. Lo que hizo fue enviar una carta en la que renunciaba a su candidatura. ¿Cuál era su argumento para no aceptar ser candidato a presidente? Que él ya había cumplido un apostolado, que había desagraviado el honor de la nación y restaurado su vida moral y política, y que el gobierno no era para él, aseguraba. Luego de que se leyó la carta de renuncia de Yrigoyen en la convención, los presentes salieron a la calle y marcharon hacia la casa de Hipólito Yrigoyen, que decidió no recibirlos. Esa noche, un grupo de delegados se entrevistó con Yrigoyen para pedirle por favor que reconsiderara su decisión. Hipólito Yrigoyen se volvió a negar a ser candidato a presidente, hasta que los delegados le aseguraron entonces que ellos renunciarían a sus candidaturas, que se volverían a las provincias y que esto significaría que la Unión Cívica Radical en ese momento dejaría de existir como partido. Esta amenaza conmovió a Hipólito Yrigoyen, que terminó diciendo: hagan de mí lo que quieran. El 2 de abril fueron las elecciones. La Unión Cívica Radical obtuvo la mayoría de los votos, pero por el sistema electoral vigente, que determinaba que el pueblo no elegía directamente al presidente, sino a través de un colegio electoral, se necesitaba reunir a la mayoría de los electores. La Unión Cívica Radical tenía 133, le faltaban 18, y todos los ojos estaban puestos en ese momento sobre los electores de la provincia de Santa Fe, un lugar, un distrito en donde el radicalismo estaba dividido. Había un sector radical opositor a Yrigoyen, que se creía que podía dar sus votos al candidato del Partido Demócrata Progresista, Alisandro de la Torre. El 20 de junio llegó el momento sorpresa, en el que los electores santafesinos apoyaron a Yrigoyen. Finalmente Yrigoyen, ya candidato, alcanzaba el número de votos suficientes y se convertía en presidente. ¿Pero dónde estaba Yrigoyen en ese momento? Recluido en una estancia. El país entero supo antes que él que era el nuevo presidente. Este episodio retrata fielmente la personalidad de Hipólito Yrigoyen, de quien hablaremos hoy en nuestro primer programa de Pasado Imperfecto, Historia de un País Extraño. Buenas noches, estamos acá en Pasado Imperfecto, soy Sabrina Jmechet y nos acompaña Luciano de Privitelio. Bueno, buenas noches a todos. Y juntos estamos haciendo este programa, que es un programa de historia hecho por historiadores para el público en general. En cada una de nuestras emisiones nos acompañarán dos historiadores y hablaremos sobre diferentes temas, diferentes personajes de la historia argentina. Y hoy en nuestro primer programa tenemos la presencia de Fernando Rocchi, historiador. Fernando, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias a ustedes. Y de Marcelo Padoan, también historiador. Marcelo, también muchísimas gracias por estar a ustedes por la invitación aquí. Bueno, ambos historiadores son
especialistas o han trabajado o tienen particular gusto, predilección por la historia del radicalismo y de la figura de Irigoyen en particular. Y yo quería iniciar el programa de hoy preguntándoles por esa figura justamente, ¿no? Cuando Irigoyen llega al presidente en 1916, es un hombre que ya arrastra una larga trayectoria política. ¿Cómo es esa trayectoria política? Y sobre todo, ¿qué relación o qué influencia va a tener esa trayectoria en el futuro gobernante? A ver, Fernando, si... Bueno, Irigoyen es una persona que ya es bastante grande cuando llega a la presidencia, es decir, él nació en el año de la batalla de Caseros, en el 52, o sea, ya en la revolución del 90, no era un hombre joven, tenía 38 años, y lleva, bueno, sobre todo para los estándares de esa época. De hecho, en la juventud radical, a las 30, cuando alguien cumple 31 ya deja de ser integrante de la juventud radical. Pues la trayectoria es muy larga y con un partido que ha tenido vaivenes entre la participación y la no participación. Tuvo una participación electoral importante desde que nace hasta en 1891 hasta el 93. Ha llevado un gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Bernardo de Irigoyen, en 1898. De hecho, con la ley electoral de 1904 hay muchos radicales que quieren participar. Creo, esto podríamos hablarlo después, la revolución de 1905, la única explicación posible es que Irigoyen intentó evitar que el partido participara, porque es muy extraña esa revolución, y llega una persona que se ha convertido, esto lo sabe bien Marcelo, en un apóstol. Bueno, no se sabe si es Jesús, si es un apóstol, una persona que después se va a decir que qué raro que tuvo tanta popularidad cuando nunca dio ningún discurso en público. No veo por qué en esa época esa era una razón importante. Irigoyen era una persona, por lo que dicen, extraordinariamente simpática, recibía cualquier cantidad de gente todos los días, aparentemente les daban un informe personal de cada persona a la que iba a ver. Imagínense, llegaba, esto antes de la presidencia, llegaba alguien de las parejas y él le decía, yo quiero tanto a los radicales de las parejas, y esa persona volvía a las parejas, decía, me habló el apóstol o me habló Jesús, miren cómo nos quiere este Hipólito Yrigoyen. Es una persona que tiene una enorme popularidad construida en un tipo de relaciones personales que son muy típicas del populismo. El populismo hace de la relación personal una estrategia clave. Es muy importante la relación persona a persona. Sin mediaciones. Sin mediaciones. Había un candidato en Venezuela, el candidato de Carlos Andrés Pérez, que decía, para poner como candidato a mi sucesor tuve que tomar un café con todos los venezolanos. Bueno, eso era Irigoyen, y en parte también Perón, tenía una cosa, lo que pasa es que Perón está con los medios, pero es un personaje muy conocido, muy querido, muy odiado y que bueno, llega en un partido que, como le pasa a todos los partidos grandes, son partidos con muchísimas decisiones, lo va a tener el peronismo, pero tardó 3 años en poner orden en el partido peronista, y lo que decía Sabrina, lo de Santa Fe casi le impide llegar a la presidencia. Ahora, a pesar de ser conocido, es un enigma. ¿Y cómo se va construyendo esta candidatura que todos ovacionaban y que todos querían considerar? Marcelo, ¿cómo se llega a ese 1916 siendo un personaje discutido dentro del partido, como planteaba recién Fernando, pero también unánimemente aceptado como... Yo ahí señalaría, bueno, esto que ya señaló Fernando, su relación con sus seguidores es una relación de tipo personal, de individuo a individuo. Irigoyen no establece relaciones o no asiste a actos públicos. Un acto sí que yo encontré, que muy interesante, ¿no?, que él preside una manifestación en 1920, es un cierre de campaña de elecciones a diputados nacionales, y él preside ese acto desde un balcón de Avenida de Mayo. Pasan los diferentes comités
y desfilando por delante de Irigoyen, pero él siempre en silencio, y cuando pasa el comité de la circunscripción número 12, los diarios dicen más o menos que eran unas 1000 personas, se detienen delante de Irigoyen, bajan las banderas y se arrodillan. Y se quedan un rato largo en actitud de adoración a Irigoyen, ¿no? ¿En silencio? En silencio, sí. Bueno, y lo otro que agregaría a este tipo de relación individual es que, por ejemplo, que lo ha señalado Alperín también, la enorme capacidad organizativa de Irigoyen y el tipo de organización que es una organización radial. Todo el mundo reportaba ante Irigoyen. Y entonces, por ejemplo, esto se manifiesta en la Revolución de 1893, que en 85 municipios de la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo se levanta el radicalismo, ¿no? ¿Cuál fue el rol de Irigoyen en las famosas revoluciones radicales? Bueno, yo creo que esto era tal vez yo lo pondría así, que era un poco el que armaba la cosa, ¿no? Esta tremenda capacidad organizativa, ¿no? Y después que esto, bueno, ¿cómo se relaciona para después, más adelante, para 1916, que era un poco la pregunta? Lo que señala Alperín es que él es consciente y se da cuenta que el partido, en un escenario de democracia ampliada, tiene que tener una organización distinta y tiene que organizarse de esta otra forma, ¿no? Y entonces ahí también es además teniendo en cuenta que el radicalismo va a ser en este momento el único partido que tiene presencia en los diferentes distritos, sí, ¿no? Sí. Pero por ejemplo lo que yo he leído es después cuando había elecciones, ¿no? Él no hacía actos, sino, por ejemplo, yo viajaba a Córdoba. Bueno, iba a Córdoba y se encerraba en la pieza del hotel. Y toda la gente, los militantes radicales de Córdoba, empezaban a desfilar por esa pieza del hotel de... Probablemente el acto fuera ese, ¿no? Claro. El acto es el desfile frente al lugar donde está, la casa claro. de él. Bueno, era un lugar... lo otro que también es interesante de señalar de qué implicaba esa relación, que cuentan los biógrafos de Irigoyen, que cuando se produce la decisión del radicalismo con los antipersonalistas, entonces aquellos radicales que comenzaban a pensar en separarse del irigoyenismo, rehuían el contacto con Irigoyen y dejaban de ir a su casa, porque en el contacto con Irigoyen se daba cuenta que estaban pensando en otra cosa o estaban pensando en armar algo los convencía, ¿no?, de no hacerlo, porque según dicen también era una gran capacidad para convencer. Eso era así lo plantea, por ejemplo, Horacio Llanarte en una biografía que escribe para presentar la candidatura de Irigoyen en 1916, y lo plantea de esa forma, ¿no?, que iban todos a su casa de Alto de la calle Brasil, y bastaba hablar con Irigoyen para salir convencidos de la fe radical, ¿no? Sí, aparte esto que decía Marcelo, él está en un hotel, pero no es que se encierra como un peludo y no ve a nadie, ve a cualquier cantidad de gente, claro, que después transmiten lo que hablaron con Irigoyen, las cosas maravillosas que les dijo. Y pensemos en Irigoyen, una persona que hacía política las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no tenía feriados, no tenía fines de semana, no tenía vacaciones. Ese hombre hacía política, todo el tiempo hacía política. Entonces, esto... Y si es así, ¿no?, si efectivamente yo no tengo duda de que Irigoyen se conectaba, se relacionaba de esta manera con quienes lo apoyaban, a veces para convencerlos y otras veces para ser convencido, ¿no?, porque también para eso se hacían las marchas. ¿Por qué su figura está tan ligada a la idea del misterio, del enigma, del peludo, de la persona que se esconde? ¿Por qué creen ustedes que, de todos modos, e incluso ustedes han citado la existencia de biografías, pero también habría que decir que al menos una parte del campo de aquellos que escriben sobre historia, que es el campo universitario, no se anima a escribir biografías de Irigoyen, es decir, el misterio parece perdurar. Mirá.
Interesante observación. Bueno, en la literatura hay una literatura a favor de Irigoyen y una literatura radical amplísima durante todo el periodo, sobre todo a partir de 1920, y también hay una literatura opositora que toma por tema Irigoyen. En esa literatura de oposición aparece lo de el enigma, ¿no? Por ejemplo, en un texto de Octavio Madeo de 1916, que el texto se llama Política, es una recopilación de artículos, y ahí ya Madeo habla de Irigoyen como el cruel enigma de la política argentina. Lo del misterio, eso que después está en el hombre del misterio, en la biografía de Gálvez, eso es de los propios radicales. Por ejemplo, yo lo he encontrado en la campaña de 1928, en la equiparación de Irigoyen con la figura de Jesús, ¿no? Y entonces sus seguidores dicen esto, que así como fue un misterio que siguieran a Jesús aquellos habitantes de Galilea, bueno, ahora es el misterio de los seguidores de por qué se sigue Irigoyen, ¿no? Y que no tiene sentido tratar de explicar ese misterio. Es una cosa inefable, y eso, bueno, eso se utiliza incluso como argumento de campaña. Cuando se cierra la campaña de 1928, los radicales dan por terminada la campaña 15 días antes, y el comité de la capital federal saca un manifiesto, y también los periódicos radicales argumentan en ese sentido, hacen la distinción entre ser electo y elegido, y entonces dicen, bueno, Irigoyen ya fue elegido por el pueblo, falta la confirmación formal de las urnas. Y lo mismo, por ejemplo... Eso es muy interesante, porque claro, es algo que después en la tradición política argentina va a seguir presente, claro, pero que ya saca del momento electoral... Claro. Entonces la democracia como forma de legitimación se convierte en un bien secundario. En un momento en el que las elecciones siguen estando claro, discutidas, ¿no? Porque claro, muchas veces también tenemos en la cabeza que la ley Sáenz Peña contentó a todos y que todos desde allí en más pensaron que las elecciones funcionaban. Y bueno, es parte de construir este mito y de entender que las elecciones seguían estando cuestionadas y que cada vez se creía en otras formas de consagrar la legitimidad. Y, por ejemplo, en el caso de la biografía de Ollanarte de 1916, que es escrita con anterioridad a la asunción de Irigoyen y a la elección, también Ollanarte dice que Irigoyen ya fue ungido por el pueblo. Ahí yo creo que lo que hay que introducir, que cuesta... por ahí cuesta entender y por ahí tenga que ver con esto que decís, que resulta dificultoso emprender la tarea de escribir una biografía de Irigoyen, es que los radicales se tomaban en serio las explicaciones providencialistas de los acontecimientos. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué es una explicación providencialista? Si entendemos un poco más la figura, ¿qué tipo de argumento es? Bueno, hay diferentes... esta literatura radical que puede seguirse es una literatura muy rica en alusiones teóricas. Por eso yo ahí tengo mis diferencias con aquellas presentaciones que plantean que el pensamiento radical es un pensamiento vago, difuso, impreciso, un galimatías. Vos decís que hay un cuerpo de ideas que claro, está definido. Sí. ¿Y qué cuáles son? Porque se habla siempre de la Constitución, ¿no? El respeto a la Constitución. Pero, por ejemplo, relacionado con esto, hay otras alusiones teóricas también, ¿no? Pero yo la que encontré y que recorre toda esta literatura y que también está en la literatura de oposición es el recurrir a la teoría de los héroes de Carlyle. Incluso pude detectar las ediciones, se sigue la primera edición en español de ese texto,
Y bueno, y entonces sintetizando un poco las ideas de Carlyle, Carlyle decía, la historia de la humanidad se circunscribe a la biografía de sus grandes hombres. De esa lectura de la historia se deducía, por ejemplo, una fórmula política que era que básicamente la política consistía en encontrar un hombre, en encontrar un líder, o diríamos al cual una seguir. persona diferente al resto de las personas. Y esa persona era de naturaleza providencial. Era alguien que había sido enviado por la providencia. Entonces había épocas... tenemos claramente la figura de un salvador ahí, claro. De este modo. Pero eso era, en la teoría de Carlyle, era ese héroe, ese gran hombre, podía presentarse con diferentes vestiduras. Podía ser un poeta, y entonces era Shakespeare, podía ser un político, y era Cromwell, o podía ser un profeta, y era Mahoma. Y entonces, en esa caracterización de Carlyle, incluso, por ejemplo, la cuestión del silencio. Carlyle dice que una de las características centrales de los héroes es el silencio. Y entonces ahí entra perfecta la figura de Irigoyen. Bueno, y había épocas, diríamos, épocas ricas o épocas... afortunadas para la historia, que era cuando aparecía ese héroe providencial, la providencia lo había enviado, y otras épocas que eran épocas vulgares, pobres, que era cuando el líder no aparecía, no era enviado. Y lo último, entonces, también podía suceder que a veces la providencia enviaba al héroe y no era reconocido por el pueblo. No tenía el... No tenía el reconocimiento. Claro, el pueblo le daba la espalda, digamos, claro. en vez y también... Entonces, esto es interesante, porque ya pone, es el pueblo el que se equivoca y el que no lo reconoce, no es el líder el que no tiene las condiciones naturales. Estamos acá con Marcelo Padoan y Fernando Rocchi hablando sobre Irigoyen. Fernando, decinos. Que tiene una idea de la política como regeneración. Es decir, hay que cambiar, hay que destruir todo para construir algo nuevo. Un discurso muy parecido al que tiene Lilita Carrió, que es el discurso de Alem. Hay que es un mundo y la figura providencial. Bueno, primero pensemos que el primer líder, y cuando hablabas de las revoluciones radicales, la presencia de Irigoyen en la revolución de 1890 es muy marginal. El que tiene presencia es su tío, una relación muy especial que tenía con Irigoyen, que es Alem. En el año 1893 Irigoyen tiene en la provincia de Buenos Aires una presencia en la provincia de Buenos Aires, porque en el país es Alem también. En el 5 sí va a ser Irigoyen, porque Alem es su revolución. Es su revolución. Y como yo digo, el problema, y acá tiene que ver con las elecciones, es que se ha dado una ley electoral con Joaquín B. González, el ministro de Roca, que vos lo conocés bien este tema, la subdivisión por circunscripción, una cosa que hoy se discute mucho, que el diputado debería representar a su barrio. Se hace eso con la idea de que los radicales se presenten. De hecho, es una elección que los socialistas ganan de la boca. Los radicales, Irigoyen no quiere que se presenten, pero se presentan igual. De hecho, en la capital federal, en Caballito y en otro lado, hay radicales, en San Luis. ¿Cómo hace Irigoyen para impedirle? Porque es difícil manejar un partido. En el 35 Alvear se encuentra con lo mismo, los radicales quieren presentarse y finalmente cede. Hace una revolución absurda. Todo el mundo la conocía, muy interesante, participan los años, sabida por todos sabida por todos, pero que lleva al Partido Radical a una situación casi subversiva políticamente que le impide participar en las elecciones, lo lleva a la ilegitimidad del régimen. Régimen que, es cierto, él era una figura providencial, así se lo veía, era un líder misterioso, porque pensemos que la otra figura popular que había vivido en la Argentina previo a Irigoyen había sido Mitre,
que era un hombre al que se le entendía más. Es cierto lo que dice Marcelo, hay una línea política, pero realmente entender a Irigoyen era muy complejo, tenía un discurso muy de esta filosofía krausista, muy un ejemplo. Ahora vamos a hablar de cuando eso. muere Hipólito Yrigoyen, el diario La Voz del Interior saca en la tapa el astro supremo del universo ha cumplido su magnífica parábola. Que era como un meteoro que entonces había empezado y había nacido. Fuertísimas metáforas para referirse. Bueno, por ejemplo, cuando una parecida, cuando después que lo liberan, después del golpe de 1930 o de la revolución de 1930, Irigoyen es detenido, enviado a la isla Martín García, y después cuando lo liberan del cautiverio, los militantes radicales vuelven a visitar a Irigoyen y van los jóvenes radicales, y una de las anécdotas que se cuenta es que Irigoyen, ante la requisitoria, ¿no?, de los jóvenes, que en una de esas entrevistas que responde, quisieron apagar al sol y el sol le quemó los ojos. Todas estas metáforas para referirse a los diferentes episodios. Bueno, vamos a una pausa, seguimos en breve con Fernando Rocchi y Marcelo Padoan conversando sobre Hipólito Yrigoyen. Historia de un país extraño, pasado imperfecto, por Nacional. Acá estamos conversando con Fernando Rocchi y Marcelo Padoan sobre Hipólito Yrigoyen en esta primera emisión de Pasado Imperfecto. Nos acompaña en la producción Lucía Chediek y tenemos hoy en la técnica Fernando Salvatori. Gracias por acompañarnos a ambos y seguimos con Luciano de Privitelio. Bueno, de la conversación del bloque anterior quedaron varias cosas que me parece que son muy interesantes. Una que yo quería retomar es el lugar de Irigoyen en la historia de la democracia argentina, porque efectivamente acá se han dicho algunas cosas que contrastan un poco con el mito irigoyeniano, y sin embargo todos reconocemos en el gobierno de Irigoyen un hito en la historia de la democracia. Me gustaría saber qué piensan ustedes dos sobre este punto, a la luz de los conocimientos que tenemos hoy de esta figura. Fernando, si querés empezar. Bueno, en estos líderes, como Irigoyen o como va a ser Perón, siempre está esta tensión entre democracia y república. Es decir, la democracia es la opinión de la mayoría, la república, una idea que surge con Locke para defender a las minorías religiosas, es de defensa de las minorías, de las formas. La verdad que Irigoyen es un hombre que piensa que él es providencial, pero muy respetuoso de la forma. Por ejemplo, Irigoyen en ningún momento piensa en hacer una reforma constitucional para su reelección, que pudo haberlo hecho, pero no entraba en su cabeza. Irigoyen creía, la idea de hacer elecciones, y esto es clave también del populismo, es fundamental. Hay que hacer muchas elecciones, y se ganan, generalmente de manera muy limpia. Perón va a hacer lo mismo, Perón va a hacer elecciones inclusive innecesarias como la de vicepresidente. Es cierto que hace dibujos electorales, pero hace muchas elecciones. Pero la consagración del número es el número es fundamental. La mujer peronista es ante todo una votante. Esto no es de totalitarismo, no pasa ni con Hitler, ni con Stalin, ni con Mussolini. A la gente no le gustan las elecciones. Al radicalismo irigoyenista y al peronismo les fascinan las elecciones que ganan. A veces hay una elección en San Juan porque hay problemas con los radicales del cantón que pueden esas ser cosas a Perón no le pasaban. Perón no, Perón ganaba de manera limpia y era fundamental votar. Entonces, en ese sentido sí hay una tensión en cuanto a que no se le da legitimidad al otro. O sea, Irigoyen, de la misma manera que Perón, no pensaba... Eso es propio de eso que llamás populismo, porque totalmente. Dos veces el populismo tiene una base moral para la política. Entonces, el otro no es una persona que piensa distinto, es una persona malvada, es una persona siniestra, porque el populismo no puede ser rico o pobre, de izquierda, de derecha, pero ¿por qué uno no va a ser radical?
¿por qué uno no va a ser peronista? Tiene que haber una cosa moralmente mala. Eso claramente aparece en Irigoyen. Y en esta idea de... ¿Qué pasa entonces con la oposición, no? Dentro de esta idea tan moral. Irigoyen hizo un uso muy intensivo de una figura, de una institución existente en aquel momento, que es la de la intervención en el caso de las provincias, ¿no? Cuando las elecciones no apoyaban la causa, vamos a hablar un poco también de qué se trata esta causa con mayúscula, la causa contra el régimen, pero cuando las mayorías no votaban como tenían que votar, existía esta figura, ¿no? La de la intervención. ¿Qué era eso? ¿Cómo la manejaba Irigoyen? Bueno, que tenía que ver con lo que en la doctrina radical es la idea de reparación. Ellos venían a reparar las instituciones subvertidas por el régimen. Esa por eso en ese sentido está esta ambigüedad, ¿no? ¿El régimen qué era? Vamos un paso para atrás. Cuando hablamos de régimen, ¿qué era el régimen? Para Irigoyen y para los radicales de ese momento. Ellos, por eso mi visión es de la literatura radical como una literatura rica, ¿no? Hay que decir algunas cosas. Primero, ellos reivindican, el radicalismo de ese momento reivindica el liberalismo de la Constitución del 53 y ese pasado liberal. Y ellos, ese momento de la reparación institucional se inscribe en esa secuencia histórica. Entonces, la historia argentina se caracteriza por un primer momento, que es la independencia argentina, un segundo momento, que es el momento de la organización nacional y de la sanción de la Constitución, y el régimen, la aparición del régimen, es la subversión de la Constitución y de esa organización nacional, y ellos lo fechan específicamente en 1880. Es el roquismo. Claro, ahí empieza el régimen. No las presidencias históricas anteriores, que ellos también reivindican, las presidencias de Sarmiento, Avellaneda. Bueno. Va a ser Roca, el Partido Autonomista Nacional, claro, y quienes estén gobernando hasta el triunfo de Irigoyen. Claro, ahí comienza el régimen. Entonces, el 16 viene a ser la reparación institucional, el momento de la reparación institucional. Sería un cuarto momento de la historia argentina. Ahora, que ellos también... por ejemplo, hasta ahí es el radicalismo apela al lenguaje del republicanismo clásico, apela a las palabras del liberalismo de la Constitución del 53. Pero le importan mucho las instituciones, claro, pero también si uno se detiene a ver qué pasa, cuál es la relación de Irigoyen con el Congreso. Bueno, pero yo ahí quisiera agregarte esto, ¿no? Para completar esa descripción. Y de cómo se lee al régimen, ¿no? Por un lado, lo que yo encontré, que está en mi trabajo, bueno, es el armado de cómo explicar, ¿no es cierto?, el papel de Irigoyen en la historia argentina y del radicalismo, la recurrencia a un relato de naturaleza bíblica, que es que Irigoyen es un nuevo Jesús de la política argentina, que ha venido a echar a latigazos a los viles mercaderes del templo. Entonces, el templo y los viles mercaderes son precisamente los políticos conservadores del régimen, los políticos roquistas. El mal. Claro. Bueno. Y entonces ahí es lo que decía Fernando, la cuestión moral, ¿no? Pero también, ahora, después de mi trabajo, investigando un poco más, lo que encontré también es que los radicales apelan al relato del Éxodo para explicar esto. Y entonces, el régimen, lo que ellos definían como el régimen, el orden conservador, diríamos, en ese relato es Egipto, la casa de la servidumbre, e Irigoyen es Moisés, que viene a llevar al pueblo radical a sacar de la casa de la servidumbre de Egipto y a llevarlo a la tierra prometida. A la liberación. Exactamente, es un discurso liberador. Y la tierra prometida es la reparación institucional. Es la causa. Claro. Es a lo que ellos se refieren, esto, Fernando. Marce, el país, y esto va a ser también lo mismo Perón, tuvo una historia gloriosa, la Revolución de Mayo, caseros,
Rosas no es un nombre ni bien visto ni por Irigoyen ni por Perón, Caseros, un grupo de forajidos en el año 1880 estableció una noche lóbrega, robó la moral del país, y ahí tenés lo que establece Irigoyen y los radicales irigoyenistas, no Alvear, que es bastante distinto, es que el opositor, nosotros somos la patria, el opositor es una persona perversa, moralmente es la antipatria. Entonces, no hay legitimidad real. Entonces, ¿por qué reconocer un gobierno de provincia? ¿Por qué no intervenirlo? ¿Por qué reconocer senadores? Aparte, el problema de Irigoyen fue sobre todo con el Senado, que han sido elegidos hace muchos años, indirectamente, de manera espuria, para usar los términos que usaba Irigoyen. Irigoyen realmente no pensaba, y no lo pensaron muchos de los radicales, en que la democracia se formaba por partidos que eran legítimamente válidos, nada más que pensaban distinto. Había dos cosas monstruosas: el Partido Conservador, el régimen, gente extraña, los socialistas, mal, y bueno, y otros partidos. ¿Por qué la gente no era radical irigoyenista? Había una cuota de maldad. Eso significa que no reconoces al opositor como legítimo, y eso crea graves problemas de enfrentamiento. Claro, eso te iba a preguntar, porque eso no deja en un buen lugar, a pesar de que todos sabemos que Irigoyen era bastante respetuoso de las instituciones, efectivamente, de los procesos electorales. Yo creo que porque en el fondo él creía que era una cuestión de tiempo, que tarde o temprano todos iban a dar cuenta de la maravilla de la causa. Absolutamente. Y eso es una distinción con Perón, que es un poco más ansioso, diría yo, para resolver el problema de la oposición. Pero claramente no plantea un escenario político pacífico y tranquilo, donde los conflictos puedan ser procesados de maneras institucionales. O tal vez vos no pienses lo mismo, pero digo... No, es que eso era, de hecho, esa es una gran discusión en el radicalismo. O sea, pensemos primero el partido. Uno entra a un comité peronista y ve dos caras, Perón y Evita, no ve otras. Uno entra a algo radical y ve a Irigoyen, a Alem, a veces a Alvear, a Moisés Levenson, a Sabatini, a Balbín, a Alfonsín. Es un panteón como los romanos, griegos, no es como el peronismo. Entonces, eso es interesante para verlo. Irigoyen es un hombre, sí, provincial, pero está un montón de gente que está también cuestionando. De hecho, yo tuve militancia de barrio del Partido Radical, y yo entraba a un comité de intransigencia popular y había una cara de Irigoyen y una cara de Alem. Uno entraba a un comité unionista y había una cara de Alem y una cara de Alvear, y no estaba Irigoyen. Entonces, Alvear lo que plantea es que sí hay posibilidad de reconocer al otro como un partido legítimo que piensa mal, pero legítimo, socialistas, conservadores, pero que tiene legitimidad, no hay una cuestión moral. Yo creo que Irigoyen no la veía por esta cuestión que decía Marcelo, una figura providencial, como tampoco la va a ver Perón. También, si uno es dueño de la verdad, el otro está necesariamente equivocado, y entonces ¿por qué compartir una parte del poder con alguien que está necesariamente... el otro se va constituyendo en un enemigo y no simplemente en un opositor. Son regiones. En una está la verdad y en la otra la mentira. En una está la luz y en la otra las tinieblas. Y el irigoyenismo tiene esa visión, una visión unanimista de la política. No es posible la disensión. Lo que pasa es que cuando el otro está equivocado por maldad moral, es muy difícil convencerlo. En cambio, si el otro, leyó mal la historia, no entendió bien la política, uno charla en el café, una persona bien intencionada se cambia. Es muy difícil, y esto les digo, viendo la política actual del populismo, desde Europa Oriental, Italia, Trump y Modi en la India, tienen una forma bastante parecida de pensar a ese otro como una persona equivocada de manera perversa. Exacto. Es muy interesante, de todos modos, esto que están señalando de cómo al mismo tiempo en el Irigoyen, en el radicalismo, convivieron esta idea de
una persona que tiene la razón o un partido que tiene la razón, pero después discusiones internas, ¿no? Entonces había un acuerdo general en el que por un lado estaba el bien, pero ese bien también tenía diferencias, cosa que no vamos a encontrar en otros tipos de populismos que se ordenan de forma más vertical con una persona muchas veces. Pero en el ¿no? peronismo pasa lo mismo. Mercante era un tipo que era como un alvear, pero un tipo que pensaba que sí, de hecho tenía una relación excelente con los radicales, siempre le hicieron homenaje. Pero dejó de tener una relación bueno. excelente con Perón. Vamos a escuchar un tango, el tango Hipólito Yrigoyen, letra y música de Enrique Pedro Maroni, y seguimos con Fernando Rocchi y Marcelo Padoan. Yrigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo bocón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo sencillo y valiente, para los pobres guarida, de fuego entero la vida, será gloria del país. Tendiste a todos la mano, siempre diste el sacrificio, nadie te pidió un servicio que lo supieras negar. Si de puro generoso y demostrar tanto celo, fue tu único consuelo el tener algo que dar. Mañana cuando en las urnas suenen las dianas triunfales y los votos radicales, las demás listas se arrollen, bien al tope las banderas, bien alto los estandartes, gritarán por todas partes, ¡viva Hipólito Yrigoyen! Bueno, estamos acá en Pasado Imperfecto, seguimos charlando sobre Yrigoyen y la Unión Cívica Radical con Fernando Rocchi y Marcelo Padoan. Bueno, hemos tratado de pensar un poco una cuestión bien interesante, que es el de las ideas del Partido Radical, de los radicales y de Yrigoyen en particular, que es un tema, como decía Marcelo, del que se habla poco y además se suele dar como secundario, y yo coincido con él, creo que no, que es muy importante entender las cabezas de este dirigente al menos. Vamos a tratar de pasar a un tema un poco distinto sobre el radicalismo, que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Porque finalmente Yrigoyen llega al gobierno en 1916 y le toca un momento difícil, porque él llega en plena guerra mundial, cuando las relaciones comerciales y demás están totalmente alteradas por la guerra en Europa. ¿Y qué hay sobre él? ¿No? Hay algunos puntos que siguen siendo polémicos, son polémicos hoy. Uno de ellos es la cuestión de la relación del gobierno de Yrigoyen con los trabajadores, con el movimiento obrero. Queríamos ver empezando por Fernando, si podemos charlar un poco sobre este tema, sobre todo haciendo alusión a lo que es una política de relación con los sindicatos, pero también a esos momentos difíciles del yrigoyenismo con el movimiento obrero, sobre todo la semana trágica y los sucesos de la Patagonia. Bueno, el tema obrero era para Yrigoyen fundamental, la cuestión obrera. Hay un libro de Joel Horowitz, se llama Los radicales y el movimiento popular, que sacó de Daza, magnífico. Es decir, le preocupaba mucho. Y tenía en la capital federal, que era donde había la mayor cantidad de obreros, una
una apuesta distinta a la del Partido Socialista. Ahí sí podía haber votos obreros que pasaran a los socialistas o a los radicales. Es un tema muy importante. Los radicales propician, esto se ve sobre todo en las provincias, muchas direcciones provinciales de trabajo. Los radicales no ven bien a los sindicatos. Prefieren una relación más directa con los obreros. No propician sindicatos radicales, ellos piensan en una relación más directa y tienen una política... Eso estaba pensando, en ese momento la mayoría de los sindicatos que estaban manejados por otros partidos políticos, como el Partido Socialista la tendencia sindicalista, a ellos no les gusta eso, pero tampoco es... La política es muy porosa. Por ejemplo, el sindicalismo, que va a ser la tendencia... principal en el sindicalismo argentino, se llama sindicalismo porque viene del anarquismo, pero ahora hacen negociaciones por fábrica. Ellos políticamente después votan a los radicales, muchos de ellos, pero no es un tema fundamental. Y es un tema fundamental que se ve en muchas de las intervenciones, por ejemplo, la ley de alquileres del año 1921, las cuestiones del azúcar, los incrementos de salarios, el salario real, no tanto con Irigoyen en los últimos años aumentó, y después con Alvear. Y con los grandes sindicatos también, ¿no? Estoy pensando en los ferroviarios, tal vez tampoco Irigoyen actuaba de la misma forma con todos los sindicatos. Y hay conflictos donde tiene una posición de conciliación y otros conflictos que no que la política es la represión, ¿no? Incluso recuerdo algo, el comité que les conté, que se arrodilla delante de Irigoyen, ese comité, por ejemplo, participa en la represión de la Semana Trágica. Sale a las calles. ¿Cómo fue? Recordemos un poco la Semana Trágica. Bueno, levantamiento en los talleres Bacena, ¿no? Y ahí, bueno... Era el astillero de los Krieger Bacena. Era una fábrica de metalúrgica. Que lo que pasa es que en el año hay una gran inflación en la posguerra. Con un buen nivel de ocupación. Generalmente las huelgas ocurren cuando el nivel de ocupación es alto, cuando es bajo, la gente tiene otros reclamos. Esto lleva a un pedido en enero del año 19. La industria metalúrgica era una industria donde había unas pésimas relaciones laborales, la gente no podía hablar entre ellas. Estalla esta huelga en los talleres Bacena, y bueno, tiene Irigoyen, si sabía, no sabía, obviamente sabía, la actitud fue de represión. Hubo muertos, por eso se llama la Semana Trágica. Todo el año 19 fue un año de muchas huelgas, la mayoría no fueron reprimidas como esta, obviamente como la Talleres Bacena, y esto es una mancha dentro de la política obrera de Perón. ¿Cómo lo va a hacer? De Irigoyen. Después no lo podemos hacer acá. De Irigoyen, ¿cómo lo va a hacer la Patagonia Trágica en el 21? ¿Cómo lo va a hacer la Forestal en Santa Fe en la misma época? Ahora, ¿esto es una tendencia o esto es una excepción? Cuando vemos en general la política obrera de Irigoyen y la de Alvear, son muy complacientes y muy armoniosas en cuanto a la relación con los obreros y en general muy pro-obreras. La verdad que la Semana Trágica, va a haber mucha gente que va a decir que no es así, es algo muy raro dentro de la historia de la relación del radicalismo con el sector obrero. De hecho, Irigoyen tiene un ministro que es Francisco Beiró, que es de Entre Ríos, donde hay muchas colonias judías, y en el año 20 o 21 le lleva a uno de los líderes de la comunidad judía, Irigoyen, y le dice: usted le tiene que pedir perdón. Y Irigoyen le dice: bueno, yo le pido perdón si se hizo algo. Y bueno, ahí es cuando la comunidad judía es una comunidad particularmente cercana al Partido Radical en la década del 20. Muchísima gente va a participar en el Partido Radical. Entonces, es condenable, es terrible lo que pasó, pero no me parece que sea la tendencia de la relación de
de Irigoyen con los obreros. Sí, parece más está bien, estoy de acuerdo, la excepción que la política general, ¿no? Yo ahí lo que me gustaría agregar es que me parece que habría que estudiar mejor lo que es la doctrina radical en relación a las posiciones económicas, sociales, y también, ¿no? Y esto verlo en el tiempo, que por ahí esa doctrina radical no es la misma antes de 1916, durante los gobiernos radicales y después van más cambiando adelante, también, ¿no? las condiciones, ¿no? Y va cambiando el mundo. Por ejemplo, en la biografía de la que hablamos, de 1916, de Horacio Llanarte, que él presenta la candidatura, es una biografía destinada, el propósito es presentar a los argentinos la figura de Irigoyen. Bueno, en esa biografía Ollanarte se declara spenceriano y plantea como programa que el programa de gobierno de Irigoyen debe ser un programa mínimo. Entonces, dice Ollanarte, ¿a qué debe circunscribirse ese programa? Buenos caminos, buena justicia, buenas y muchas escuelas y buen régimen impositivo. Eso es lo que le debe pedir el pueblo, dice Ollanarte, al mejor de sus elegidos, que es Irigoyen. Bueno, uno en este programa mínimo uno puede tranquilamente escuchar el eco de Adam Smith, ¿no? Esas tres propuestas de Adam Smith, ¿no? Y escuelas. Que la relación esa con los obreros, digamos, la política social del irigoyenismo, tiene razón Marcelo, es mucho más liberal que la idea de crear un estado de bienestar con la intervención del Estado. Es interesante ahí la figura de Alvear. Alvear es el que lanza la ley de jubilaciones, que no le vota el Congreso, ¿no? Pero que sería un avance más en ese estado de bienestar, pero no está la política del Estado social que van a tener los radicales recién en la segunda mitad de la década del 30 algunos y después del 40. Claro, y lentamente. Yo ahí plantearía como hipótesis débil, ¿no? Se habla de esto, se ha señalado, ¿no? La escasa obra de gobierno del radicalismo y en particular del irigoyenismo, la escasa obra legislativa también, ¿no? Se ha hablado, Alperín ha hablado de la extraña parálisis legislativa de los gobiernos radicales. Yo ahí plantearía como hipótesis débil si esto no tiene alguna explicación en que los radicales en este punto eran liberales. Claro. Y que finalmente de lo que se trataba era de construir un liberalismo de contorno, no de contenido. Bastaba con el funcionamiento de las instituciones, bastaba con la plena vigencia de la Constitución y en todo caso debía sumarse una gran autoridad moral en el Poder Ejecutivo, que era el papel que se atribuye a Irigoyen. Tampoco los problemas sociales al inicio del gobierno de Irigoyen son los mismos que van a ir apareciendo más fuertemente en los 30 y en los 40. Era un mundo en el que parecía que económicamente se podía seguir el camino que los malos habían llevado adelante, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí el hecho de que cuando tenga una intervención fuerte sea con el ejército, habla mal de Irigoyen. Claro, claramente. Es una excepción, pero una excepción horrible, algo que realmente empaña al gobierno de Irigoyen, ¿no? Bueno, es muy interesante poder ir viendo las contradicciones que estaban en él y que estaban en el partido y en su gobierno. Bueno, les queremos agradecer muchísimo haber estado compartiendo con nosotros este primer programa. Luciano, un placer como siempre. Bueno, buenas noches a todos y gracias a los invitados. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, volvemos el sábado que viene.